el Señor en el libro de los Hechos, que es una palabra muy interesante, dice acerca del tiempo, ¿no? Del tiempo de Dios. Esto Jesús lo reveló en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7. Dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? Y la palabra tiempos ahí es la palabra kairos, ¿verdad? El tiempo perfecto de Dios. Como dijimos anteriormente, para los que no habían entrado todavía a la transmisión, la palabra kairos, que tenemos aquí atrás en la pantalla, significa tiempo preciso, tiempo de Dios, ¿verdad? Kairos es una palabra griega que cuando se escribió el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces la revelación de estas dos palabras, porque cuando se habla del tiempo de los hombres, habla de la palabra cronos, ¿verdad? Que es de donde viene la palabra cronómetro. Y cuando habla del tiempo de Dios, cambia la palabra a la palabra kairos. Por eso kairos es muy importante cuando está en la escritura, porque no se refiere al tiempo de nosotros, que dicho sea de paso puede ser un tiempo imperfecto, ¿verdad? No es un tiempo perfecto. Cronos no es un tiempo perfecto, en el sentido pues de que Dios no se glorifica en el cronos, Dios se glorifica en el kairos, porque es el tiempo de Él. Y una de las razones por las cuales enseñamos esto es porque casi siempre que se menciona la palabra kairos, ¿verdad? Siempre es después de una situación difícil, ¿verdad? Una situación imposible, ¿verdad? Cuando de pronto parece como si Dios no fuera a aparecer, parece como si ya no fuera a haber solución, pero de pronto, ¿verdad? Dios viene y se glorifica, ¿verdad? Dios viene y aparece cuando uno menos se lo imagina, ¿verdad? Y por eso es que todos debemos entender que Dios diseñó el kairos desde antes de la fundación del mundo, así como también el cronos, ¿no? Pero el cronos se mueve dentro de, el kairos, perdón, se mueve dentro del cronos, que es el tiempo nuestro, ¿verdad? Y es bien importante, nosotros lo hemos vivido en nuestro ministerio, podemos darte muchos testimonios acerca de lo que hemos vivido en nuestro ministerio, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta también, ¿verdad? Que hay cosas que que nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Acerca de cómo Dios realmente tiene todo calculado, ¿verdad? Es una palabra de fe, debes creerla, debes recibirla, porque si tú no la crees, de todas maneras Dios se va a glorificar, ¿sí? Dios se va a glorificar. Y es como que si Dios no lo hace, si tú no participas de esta bendición, Dios se va a buscar a alguien más que participe de esa bendición, porque el hecho que nosotros no creamos no quiere decir que le vamos a amarrar la mano a Dios, ¿verdad? Amén, Dios va a buscar otra forma o a otra persona para glorificarse. Así que esto hay que creerlo, porque esto es bíblico y funciona. Tenemos, por ejemplo, citamos, ¿verdad? Algunas profecías, por ejemplo, en el cual el kairos de Dios se manifestó a perfección, porque queremos ejemplos de cómo Dios funciona en esto, ¿verdad? Porque realmente es increíble cómo Dios funciona. Hay otro texto que quiero leerte antes de que la pastora lea las profecías. La Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? O sea que dice también la Biblia que nosotros caminamos en obras preparadas de antemano. O sea, antes de que el mundo fuese creado, Dios ya había preparado todos nuestros destinos, ¿verdad? Dios ya había preparado todo, ya es así, ¿verdad? No me preguntes cómo, pero es así, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y también dice la Biblia acerca de Jesucristo que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, pues que la Trinidad tuvo una conversación, ¿verdad? Y sabían que el hombre se iba a meter en problemas. Y desde antes de la fundación del mundo ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban de acuerdo en que el Espíritu de Cristo iba a venir para manifestarse, ¿verdad? Y revelar a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, les iba a revelar, ¿verdad? A través del Espíritu de Cristo, fíjate. Algunas personas piensan que Cristo nació, ¿verdad? Y cierto, nació en Belén de Judea como bebé, pero Él ya existía en Dios, ¿verdad? Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Hablando del Verbo, ¿no? Porque acuérdate que el Verbo es el Hijo, ¿verdad? Es el Verbo encarnado. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Antes de habitar entre nosotros, antes de venir con un bebé, Él ya era el Verbo, ¿verdad? Y trabajaba como el Espíritu de Cristo en los profetas, en los reyes y en los sacerdotes, ¿verdad? Que era básicamente Cristo hablando a través de ellos. Te voy a leer este versículo que quiero que tú lo busques y lo consideres como un versículo muy especial en tu vida. Para mí este es un versículo fabuloso porque nos habla acerca de lo que te estoy tratando de decir. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación. Fíjate bien. O sea que esta gente agarraba la palabra y se ponían a buscar, ¿verdad?, al Mesías, ¿verdad? Cómo venía la bendición, la simiente, cómo venía. Entonces ellos por el Espíritu Santo, que era el Espíritu de Cristo, fíjate, porque aquí lo dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿verdad? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos, ¿verdad? O sea, tras los sufrimientos de Cristo venían glorias venideras, y parte de esa gloria venidera es la iglesia, nosotros, ¿verdad? Pero ellos, dice que escudriñaban, y ellos, para escudriñar la escritura, ellos utilizaban el Espíritu de Cristo. Lo dice claramente aquí el apóstol Pedro. Está revelando que el Espíritu de Cristo venía funcionando, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Ya el Espíritu de Cristo estaba trabajando, revelando la escritura a los que decidían indagar en la escritura. Tanto así que cuando tú lees profecías bíblicas, ¿no?, como las que tiene la pastora ahí, que las escogimos para que tú seas edificado, el Espíritu los tomaba a ellos, el Espíritu de Cristo los tomaba a ellos y anunciaba lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? Y no solo que lo anunciaba, sino que porque lo anuncia a través del profeta, a través del rey David, a través del sacerdote, a través del rey, sacerdote o profeta, ¿verdad? Porque el Espíritu los tomaba, el Espíritu de Cristo los tomaba y ellos hablaban las profecías que habrían de venir. Después de haber dado esta explicación, porque por eso es que el kairos de Dios es importante, ¿no? Porque ellos indagaban no acerca del cronos del hombre, sino acerca del kairos de Dios, ¿verdad? En quién se iba a cumplir esta profecía, cómo se iba a cumplir, y que te des cuenta cómo Dios obra perfectamente en el tiempo de Él, ¿verdad? Y no falla, porque esto es lo que queremos tomar fe, ¿verdad?, en esto. Gloria a Dios. Y para aquellos que nos ven que son nuevos en el Evangelio y no saben mucho de la Biblia, quiero decirle que la Biblia se divide en dos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió antes de Jesucristo y el Nuevo Testamento se escribió después de Jesucristo o en el tiempo de Jesucristo. Quiero decirles la primera profecía. Por ejemplo, durante su juicio se mantendría en silencio, durante el juicio de Jesús, cuando iba a ir a la cruz. En Isaías, que Isaías escribió 750 años antes de Cristo, está la profecía. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y después vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 26, 62 y 63, se cumple esta profecía y dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La segunda profecía: sufriría por los demás. En Isaías, que es en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Mateo 8:16 se cumple esa profecía.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Gloria a Dios. Entonces, estas profecías son, una de ellas es de Isaías, ¿verdad? Y yo son las dos de Isaías. Sí, las dos son del profeta Isaías 1000 años antes de que se cumplieran, ¿verdad? Muchas personas alegan de que Jesucristo pudo haber manipulado esas profecías porque él pudo haber, intencionalmente no haber hablado, ¿verdad? Porque conocía la escritura y sabía que eso estaba escrito de él, ¿verdad? Lo sorprendente es que después de todo esto Jesús va a la cruz, ¿verdad? Y ya no tiene, si es que tenía control sobre las profecías, ya no tiene control de ellas, porque básicamente está fuera de control. Jesús está ya preso, ya está siendo llevado, ¿verdad? Por los soldados. Muchas de ellas se cumplieron cuando estaba inclusive colgado en la cruz. Lo que estamos tratando de decirte es cómo Dios, ¿verdad? Se las arregló, ¿verdad? Para que el Kairos fuera cumplido. O sea que el timing es supremamente perfecto. Es una cosa impresionante, ¿verdad? De que esto es sobrenatural definitivamente, porque no hay otra forma de ponerlo, ¿no? Y esto es, por supuesto, profetizado desde antes, ¿no? Y quiero añadir a esto que es muy importante. La crucifixión no fue costumbre sino hasta en el tiempo de los romanos, ¿verdad? Y cuando Isaías escribía, Roma ni siquiera existía, ¿verdad? No se conocía la crucifixión en lo absoluto, ¿verdad? O sea, pues que Isaías estaba escribiendo de algo que no era conocido, ¿verdad? Por lo tanto, y no solo el hecho de que profetizó cosas que no se conocían, sino el timing, ¿verdad? El tiempo en que fueron profetizadas, eso es lo que verdaderamente te da la fe. No que te impresione, sino que te da la fe y te da la seguridad de que Dios está con nosotros. Y que nosotros no debemos dudar que Dios todo lo tiene controlado, porque esta es nuestra intención en esta noche. Que tú te des cuenta que en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en la situación que estás viviendo, en la situación que estamos viviendo, Dios tiene todo calculado, ¿verdad? Y regularmente, como digo, siempre que viene una situación difícil, ¿verdad? Siempre Dios se manifiesta, ¿no? En el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y la número 3, crucificado con malhechores. En Isaías, acuérdate, 1000 años antes, Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y horadado por los transgresores. En Mateo 27:38 se cumple esa profecía. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. La número 4 es la profecía de sus manos y sus pies serían perforados. En el Salmo, acuérdate, 1000 años antes de Cristo, porque perros, en el Salmo 22:16. Y perros significa gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Esa es la designación, ¿no? Para un impío es llamado perro, ¿verdad? Que gente que no conoció a Dios, ¿verdad? Le hicieron esto, ¿no? Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y se cumple en Juan 20:27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. La profecía número 5, será escarnecido y despreciado. En el Salmo 22:6-8 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Y se cumple en Mateo 27:39-40. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:
Tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La curiosidad es, ¿verdad?, que ya está el profeta diciendo lo que la gente iba a decir. Entonces, ¿cómo? O sea, no solamente la profecía de lo que la gente iba a decir, sino el momento en que lo iba a decir, ¿no? Es algo que está controlado por Dios, ¿verdad?, porque no hay otra manera de explicarlo, ¿verdad? Así como también el resto. Gloria a Dios. Y en esa misma dice, movieron la cabeza y menearon la cabeza. Y también en O sea que los guatemaltecos Isaías. están correctos cuando dicen meneo. Gloria a Dios. Bueno, en la número 6, le darían a beber vinagre. En el Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y se cumple en Juan 19, 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La número 7, su costado sería traspasado. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y se cumple en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Gloria a Dios. Y la profecía número 8, sobre sus ropas echaron suertes. En el Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y se cumple en Marcos 15:24, cuando le dijeron crucificado, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Y la número 9, ninguno de sus huesos serían quebrados. En el Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y se cumple en Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y la última, la número 10, sepultado en una tumba de ricos. En Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se cumplió en Mateo 27:57 al 60, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y le dio su tumba. Así que gloria a Dios por eso. Entonces vemos que está Zacarías, está Isaías, está el rey David, ¿verdad? Sacerdote, profeta, rey. Eran las personas en las cuales el Espíritu Santo descendía, el Espíritu de Cristo, el cual describe Pedro. Voy a volver a leer esto, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos, ¿verdad? Dice, pero verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. ¿Te das cuenta? Porque era el Espíritu de Cristo. Tomaba al profeta y hablaba de él mismo, ¿verdad? Con lujo de detalle. ¿Qué tiempo estaba utilizando Dios para eso? El Kairos, ¿verdad? Estaba utilizando el Kairos porque es el tiempo perfecto de Dios. O sea, es increíble cómo la Escritura lo describe. O sea, y el profeta está hablando 1000 años antes, pero es el Espíritu de Cristo que habla a través de él, ¿verdad? Y describe literalmente lo que va a pasar, porque Dios todo lo conoce. Y esa es la razón por la cual el Kairos de Dios es importante, porque Dios todo lo conoce. Viste que hay profecías que él pudo haber manejado, pudo haberse quedado callado para cumplir cierta profecía, pero ya que los soldados cojan sus ropas y jueguen los dados
y esté siendo profetizado en el Kairos de Dios, no solamente el que se profetizó lo que iba a hacer, sino el momento preciso en que iba a ser, ¿verdad? Miren qué lindo. También hay otra que resucitará después de su muerte. En el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y se cumple en Mateo 28:9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y otra más que es: ascendería al cielo. En el Salmo 68:18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Y en Lucas se cumple, Lucas 24:50-51, y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces es impresionante, ¿no? La forma en que el tiempo de Dios se cumple. Y cuando vemos por toda la Escritura, y esto es para que tengamos fe, ¿no? Porque esta era una situación difícil que Cristo estaba pasando, pero el Kairos de Dios estaba encima de él. Oración es para que nosotros podamos discernir el tiempo de Dios, que no nos desanimemos por las adversidades, que no nos desanimemos por las cosas que están pasando en nuestra vida, por el tiempo que estamos viviendo, porque detrás de cada situación difícil que estamos viviendo dentro del cronos nuestro, dentro del tiempo nuestro, hay un tiempo que es perfecto y es el tiempo de Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios no falla, que no se equivoca, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es entender cómo Dios funciona. Eso es todo, es el discernir cómo Dios funciona, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Porque cuando nosotros nos pegamos obedientemente a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el hombre de Dios, a lo que dice la mujer de Dios, a la palabra que Dios te da, porque Dios te habla, Dios nos habla a través de muchos medios, y cuando Dios nos habla debemos de tomar esa palabra, ¿verdad? Y movernos dentro del tiempo de Dios, creer esa palabra, no estar viendo lo que está sucediendo en el tiempo físico nuestro, sino percibir lo que pasa en el tiempo de Dios. Acuérdate cuando fue el sitio de Samaria, que dice que estaban buscando al profeta Eliseo, porque era el que revelaba al rey de Israel lo que hablaba el rey enemigo. Y el rey enemigo inclusive pensaba que habían soldados que estaban en contra de él, ¿no? Porque dice: ¿cómo es que todo lo que hablamos en la cámara más secreta, lo saben ellos, ¿verdad? Entonces le dijeron que era el profeta Eliseo el que sabía todo lo que ellos hablaban en secreto, ¿verdad? Porque Dios te revela, ¿verdad?, las cosas. Y eso tiene que ver con una vida espiritual. Y por eso es que siempre estamos preparados. Por eso es que siempre no estamos desanimados, no estamos nerviosos, no estamos preocupados, porque sabemos que Dios en su tiempo perfecto va a hacer las cosas, ¿no? Dice que Eliseo oró a Dios y le dijo: ábrele los ojos para que vea, ¿verdad? Entonces, porque el tipo miraba los ejércitos que los rodeaban, pero dice que Eliseo oró y Dios le abrió los ojos, dice, y no era que los tenía cerrados, Dios le abrió los ojos espirituales para que viera lo que estaba pasando en el tiempo de Dios, ¿no? Porque hay un tiempo nuestro donde todo se ve feo, pero en el tiempo de Dios hay bendición. Dice que cuando el hombre abrió los ojos, porque le dijo el tipo: estamos perdidos porque nos están rodeando, o sea, nos van a matar. Entonces Eliseo oró y Dios le abrió. Dice que él vio carros de fuego y ángeles que estaban alrededor de ellos, ¿no? Y se dio cuenta que eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos, ¿verdad? Y eso una y otra vez tú lo ves en la Escritura, y es lo que nos debe dar fe, nos debe abrir los ojos, nos debe quitar la vicisitud, la duda, la desconfianza, ¿verdad? Aunque pase lo que pase, Dios tiene un tiempo perfecto para ti y tienes que recibirlo, tienes que discernirlo, tienes que creerlo, porque si tú no lo crees, Dios lo va a hacer con otro, ¿verdad? ¿Es cierto o no?
Amén, así es. Si Dios no lo hace conmigo, Dios lo va a hacer con otro. Y eso pasó en el tiempo de Esther. Si tú te das cuenta, Esther era una jovencita, tú sabes la historia, pero esta jovencita fue llamada para hacer una obra grande, para salvar a su pueblo judío. Y me llamó mucho la atención cuando leí esto, porque fíjate, a veces podemos estar en desobediencia, pero Dios tiene una misericordia grande con nosotros. Dios la tuvo con el pueblo judío en esta historia de Esther, porque con el pueblo de Israel, porque ellos estaban cautivos, en ese tiempo estaban en Persia y Dios les había mandado por medio de un decreto que volvieran a Israel y no lo hicieron, se quedaron en Persia. Pero un día el rey de Persia decidió llamar a muchas jovencitas, doncellas, vírgenes que vinieran porque él se quería casar con una. Dice la palabra que vinieron muchísimas. Pero este hombre Mardoqueo había adoptado a una primita chiquita. Unos dicen que es tío, otros dicen que es primo, pero en realidad es primo. La adoptó y esta niña llegó a ser una niña tan preciosa, una jovencita muy linda. Y hubo como un concurso en esto y quiero decirte que se llevó el primer lugar. Este concurso porque fue la reina de Persia. Y dice la palabra aquí que en este tiempo iban a matar a los judíos. Y ella dice en el capítulo 4 de Esther, porque si callas, fíjate, su padre adoptivo Mardoqueo le manda a decir esto, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y quiero decirte algo, dice que ella mandó a responderle a Mardoqueo y le mandó a decir que pusiera a todo el pueblo a ayunar, porque ella también iba a estar ayunando con sus doncellas para que le diera fuerza para poder entrar a hablar con el rey. Y lo hizo, habló. En ese tiempo Dios la escogió para que ella salvara al pueblo judío. Y quiero decirte, Dios te puso a ti, Dios me puso a mí, Dios nos escogió para un propósito eterno. Y tenemos que pensar que no importa cómo nos sintamos. A lo mejor esta muchacha dijo, pero ¿por qué yo? Si fui una muchacha que no tuve a mis padres. Pero mira, Dios la llevó a un lugar que nunca, ni siquiera ella se lo pudo imaginar, porque fue en el tiempo perfecto de Dios. Si te das cuenta, para los que conocen la historia, Esther no fue y habló inmediatamente, sino que comenzó a medir, ¿no? Pidió un banquete, en ese banquete no dijo nada. Pidió un segundo banquete y parece que tampoco dijo nada en ese segundo banquete, o no estoy seguro, habría que buscarlo, ¿no? Pero estoy tratando de traer la idea de que realmente pues estuvo como tratando de percibir cuál era el momento, cuál era el kairos de Dios, ¿verdad? Porque cuando ella lo hizo fue en el tiempo perfecto. Primeramente que lo hizo, porque Mardoqueo se lo dijo, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Y esa es mi predicación, esto es nuestra enseñanza en esta noche. Hermanos, hay que creerle a Dios, porque el tiempo es perfecto. O sea, Dios lo controla todo. Nada se sale de la mano de Él. Nada, aunque tú pienses que se salió de la mano del Señor, no se salió de la mano del Señor. Dios tiene un propósito. Fíjate que hay tantas historias en la Biblia, ¿no? Y ya estamos terminando. Pero hay un texto que siempre me impresiona y espero que te edifique. Segunda de Reyes, capítulo 8. Se llama los bienes de la tsunamita, ¿verdad? Dice que el profeta Eliseo le dijo a la tsunamita: vete de la tierra porque habrán 7 años de hambre. Eso es lo que le dijo el profeta. Vete de la tierra porque habrán 7 años de hambre. Entonces la mujer agarró y obedeció y se fue, ¿verdad? O sea, siempre pues lo obedecer la palabra, ¿no? En aquel tiempo cuando hablaba un profeta era como si hablara a Dios. Entonces, la gente era muy obediente, ¿verdad? A la palabra que venía, el que creía. Mira lo que sucedió. Dice que ella se fue 7 años. Pero en el cumplimiento de los 7 años, el rey llamó a Jesse, que era el siervo de Eliseo. Y el rey le dijo a Jesse: cuéntame de las maravillas que hizo Eliseo.
Entonces el muchacho en ese momento, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, comienza a hablar con el rey y le dice, bueno, le dice, un día el profeta Eliseo hizo vivir a un joven que había muerto, ¿verdad? Y entonces en ese momento ya la tsunamita, cumpliendo los 7 años, regresó a su tierra, ¿verdad? Regresó. Y por supuesto había dejado todo. Obviamente cuando una persona abandonaba sus tierras, perdía todo, perdía la cosecha, perdía todo, ¿verdad? Pero ella, obediente a la palabra, en una situación difícil, se fue, obedeciendo a Dios, se fue, confiando en el tiempo perfecto de Dios. Entonces dice que ella, en el momento que estaba sucediendo esa conversación, ella, después de 7 años, ella decidió ir a implorar al rey por sus tierras, ¿verdad? Cuando en eso los encontró a los dos en la conversación. Y entonces Jesse le dice, Señor, le dice, rey mío, a propósito, le dice, la mujer de la cual te estoy hablando, dice, es la que viene ahí, ¿verdad? Entonces el rey la llama y le pregunta, le dice, ¿es cierto lo que me está diciendo él acerca de lo que Dios te hizo a través del profeta? Y ella se lo contó todo, dice la palabra de Dios. Entonces el rey llamó a uno de sus oficiales en ese momento y le dio orden, dice la Biblia, de que le devolviera las tierras a la tsunamita y que le diera el producto de la cosecha de esos 7 años que ella no había estado. Gloria a Dios. ¿Verdad? O sea, más perfecto Dios no puede ser, ¿verdad? Más perfecto Dios no puede ser. Y si tú ves en la escritura constantemente cosas que son básicamente ya dadas por muertas, ¿verdad? En el tiempo de Lázaro, no por fueron ejemplo. muertas, ¿verdad? Correcto. Sí, que todos pensaban que había llegado tarde, sí, pero fue en el tiempo perfecto. Porque la hermana le dice, si hubieras estado aquí, le dice, mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Pero Jesús le dice, óyeme, le dice, tu hermano vivirá. Y ella le dice, bueno, sí, le dice, yo sé que vivirá, le dice, le dice, tu hermano resucitará, ¿verdad? Entonces dice, sí, yo sé que resucitará, dice, pero en el tiempo postrero, ¿va? Como buena escatóloga, ¿va? O sea, pensando que va a ser en el tiempo de cuando fueran juzgados los muertos o fuera el tribunal de Cristo o algo así, ¿no? Porque conocían la escritura, indagaban la escritura, unos creían y otros no. Jesús le dice, en ese momento le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? ¿Crees esto? Le dice, ¿no? Y imagínate tú, comienza ella todavía a dudar, dice, no, dice, yo sé que, ¿verdad? Que esto, el otro, aquí, allá, pero en realidad lo que tuvo que haber hecho es haber creído la palabra que el Señor le estaba dando, que eventualmente pues Lázaro resucitó de los muertos cuando ya se creía que era una situación de muerte. Hace muchos años, hace como 10 años más o menos ya, yo voy a contar algo que nunca lo he contado, lo he contado a medias, pero no lo he contado como es, ¿verdad? Hace mucho tiempo, cuando fue el huracán Katrina, nosotros habíamos venido a este lugar, a este edificio donde estamos hoy, y se nos cerró la puerta, ¿verdad? Se nos cerró la puerta, que queríamos rentar aquí, porque no teníamos dónde estar, y nos cerró la puerta. El rabino que nos atendió, porque esto era un templo judío antes, él nos dijo, no queremos rentar a nadie, y nos fuimos a edificar un lugar, conseguimos un warehouse, ¿verdad? Y le invertimos dinero y trabajamos duro para ponerlo bonito y lo pusimos bonito, ¿verdad? Lo que no he contado nunca es que en un tiempo después de haber terminado todo eso, con la directiva de la iglesia, dijimos, bueno, comencemos, trabajemos, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos legalizando, ¿verdad? Poco a poco lo vamos zonificando y esa fuera nuestra idea, ¿no? Pero como unos 6 meses después de eso tuvimos algunos problemas con alguna gente que siempre hay personas que se levantan para no estar de acuerdo en cosas. Nunca fue nada que tenía que ver con doctrina ni con pecados nuestros, simplemente hay gente que no está de acuerdo. Lo que sí me parece fue que tenían negocios, ¿no? Y pensaban que en otra iglesia podían negociar mejor. Esa es la realidad por la cual se fueron, ¿verdad? O sea, tuvimos una pandemia espiritual, básicamente. Nos atacó el coronavirus espiritual en ese tiempo, pues a los que no estaban sanos, pues se tuvieron que ir, ¿verdad? Y de hecho te digo esto porque hasta este punto, de todos los que se fueron en ese tiempo, eso fue hace como 10 años, muy pocas personas siguen perseverando en el evangelio, ¿verdad? Pues eso fue para mal la mudanza, ¿no? Porque no salió bien, pero nos dejaron un hueco, ¿verdad? Lastimó el ministerio eso. Y luego pasó el tiempo y
vino una vez un fire marshal, que es el jefe de los bomberos. Si tú, para explicar un poco, aquí hay autoridades del condado, ¿no? que hacen zonificación y chequean que los lugares sean correctos para funcionar, etcétera, etcétera. Pero el fire marshal es una autoridad que está independiente, nadie los manda a ellos hacen como ellos quieren, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, un día se apareció un fire marshal y me dijo, mira, este lugar te lo vamos a cerrar porque no cumple con todos los requisitos, ¿verdad? que se necesitan para que ustedes funcionen aquí, y me lo determinó el hombre y me lo dijo así, ¿verdad? Y yo comencé a orar y a orar y a orar por ese gran problema que teníamos, ¿verdad? ¿Sabes qué hizo Dios para solucionarnos ese problema? Nos mandó un huracán, el huracán Katrina. El huracán vino y pasó por Miami en categoría 1, ¿verdad? Y no dañó nada, pues solo fue un aire platanero, como dicen los muchachos, y se fue para Nueva Orleans a hacer todo lo que hizo, ¿no? Creció en el Golfo y se convirtió en categoría 5. Pero cuando pasó aquí, no pasó mucho. Pero ese huracán traía un tornado, un solo tornado que venía en ese huracán y cayó sobre el building que nosotros estábamos, ¿verdad? Y se arruinó todo, literalmente todo quedó destruido. Nosotros quedamos en la calle. Yo me sorprendí porque me asusté mucho, ¿verdad? De lo que había pasado. En realidad no entendía lo que estaba pasando y quedamos a la deriva, ¿verdad? Y mira tú el kairos de Dios. Y Dios a mí me quitó ese problema encima porque era un gran problema y solamente mi esposa y yo lo sabíamos, ¿verdad? No habíamos ni siquiera compartido eso con nadie más, ¿verdad? Pero en el tiempo de Dios permitió eso, que parecía una tragedia, pero después de que pasó eso, nos quedamos en la calle y fuimos y venimos aquí de regreso. Mi esposa me dijo, regresemos al templo judío para hablar con ellos, a ver. Y mira tú, en el kairos de Dios, no en el tiempo nuestro, porque en el tiempo nuestro nosotros hicimos todo lo que podíamos haber hecho y no pasó. Pero en el tiempo de Dios venimos acá y nos aceptaron. Nos dijeron, sí, claro, había otro rabino que nos dio la entrada, ¿verdad? Dios nos habló a través de otras palabras proféticas y sueños, etcétera, y el Señor nos permitió entrar aquí. Fíjate, venimos aquí a este edificio que tenemos hace 10 años, rentamos por 3 años, ¿verdad? Y en el tiempo de Dios, ¿verdad? En el kairos de Dios entramos, y en el kairos de Dios a los 3 años logramos comprar esta propiedad para la gloria de Dios. Y fue algo que verdaderamente nos sucedió a nosotros, ¿verdad? Cuando uno no se imagina que Dios va a actuar, Dios actúa. Si tú tan solamente sabes moverte dentro de lo que es el tiempo de Dios, ¿verdad? O sea, lo más importante es no discernir el tiempo tuyo, porque en el tiempo de uno está fuera de tiempo realmente. Es como un auto que tiene un mal tune-up, ¿verdad? Tiene mal las bujías, para los que saben de mecánica. Cuando las bujías están malas, todo explota, nada funciona, el gas no se distribuye. Es el tiempo nuestro. Siempre estamos quemando aceite y gasolina por gusto, ¿verdad? Y nos desesperamos y nos comemos las uñas. O sea, estoy diciendo todo esto porque quiero que entres dentro de lo que te estoy diciendo. Y quiero decirte algo, te lo voy a decir de corazón. Todo este tiempo que estamos viviendo, esta pandemia y todo esto, yo estoy seguro que el kairos de Dios está detrás de todo esto. Porque detrás de todo esto viene una bendición. Cada vez que sucedió algo en la escritura que era para muerte, Dios lo transformó para vida. Y en tu vida, en lo que estás emprendiendo, en lo que estás haciendo, it might be, guys, that you're probably going to school and all of a sudden now you are in limbo, you don't know what's going to happen. Tú estás estudiando, estás ahora en un impasse, no sabes qué va a pasar con tu carrera, con lo que estás haciendo, con lo que estás soñando. No te preocupes, que Dios todo lo va a poner en su lugar, en tu negocio, ¿verdad? Ahora tú sabes, wow, nos metimos a esto, al otro, aquí, allá, y ahora ¿cómo le hacemos, verdad? No tenemos que tener duda ni pena, ¿cómo le vamos a hacer? Dios se va a glorificar. Lo que tenemos que hacer es aguantar, ¿verdad? No hacerle caso al tiempo nuestro, hacerle caso al tiempo de Dios, moverse con fe. Y te voy a decir algo, si tú quieres algo y si tú anhelas algo, tú tienes que agarrarlo con las uñas y con los dientes. Tienes que demostrarle a Dios que tú lo quieres. Porque si tú lo quieres, Dios te lo puede dar. Dios le está hablando a mujeres que no pueden tener hijos. Ve y muévete proféticamente. Comienza a tramitar, comienza a soñar, comienza a pensar que este es el tiempo
Para la gente es un tiempo de caos, supuestamente va a haber recesión, vamos a entrar a una economía mala, etcétera, etcétera. Hey, look, el pueblo de Dios, si te das cuenta, por ejemplo, Daniel y sus amigos pasaron del imperio babilónico, primero pasaron de Israel al cautiverio. En el imperio babilónico Dios les dio lugar de eminencia y de prominencia. A José fue igual. O sea, todos nosotros los que somos hijos de Dios, nosotros no pertenecemos al sistema de este mundo, nosotros pertenecemos a Cristo. Dice la Biblia que estamos sentados, no que vamos a estar, sino que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y lo que nosotros permitamos en esta tierra va a ser permitido en el cielo. Y lo que nosotros prohibamos en esta tierra va a ser prohibido en el cielo. Dice, el Señor nos dio poder de atar y desatar. Y nosotros un día con mi esposa, no te puedo contar todo el testimonio porque sería muy extenso el día que nosotros conseguimos este lugar, que compramos este lugar. Pero un día nosotros decidimos atar este lugar, ¿verdad? Lo atamos para el Señor, para el reino de los cielos. Y no importó lo que estaba pasando. Mira, las situaciones, las negociaciones y todo era increíble lo que nosotros veíamos. Era un imposible. Inclusive el administrador de este lugar me refirió unas palabras que todavía las tengo en los oídos y me dijo, ojalá, me dijo, que la gente que venga y compre aquí, me dijo, les dé a ustedes un refugio donde estar, me dijo. Y yo por dentro dije, le dije, tú no sabes, le dice, que estás hablando con los dueños, con los futuros dueños de este lugar. Yo lo dije por dentro porque dije, el Kairos de Dios es para nosotros. Y un día el rabino de este templo anterior se sentó conmigo y me dijo, mira, me dijo, yo creo, me dijo, en la providencia de Dios, me dijo, en el favor de Dios. Y te digo, me dijo, que creo que el favor de Dios es para ustedes, me dijo. Haz una oferta, me dijo, porque Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir la puerta. Hermanos, así fue. Dios en su tiempo sabrá bendecirnos, pero nosotros tenemos que saber correr con el tiempo de Dios, ¿viste? No nos podemos quedar. Esther no se quedó. El tío le dijo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado a este lugar? ¿Verdad? Esta es la canción de Marcela Gándara para las hermanas, ¿verdad? Que dice, para esta hora he llegado, para este tiempo nací. ¿Qué más dice? En sus propósitos eternos yo me vi. Porque desde el principio de la fundación del mundo, Dios ya había escogido a Isaías, a Zacarías, a Abraham, a Esther, a ti, a mí, a la pastora, a quien ve. Tu nombre estaba escrito. Dice que Dios y esto lo dice Romanos 8, y te lo voy a poner porque el Espíritu de Dios está aquí y tengo que obedecer al Señor. No quiero tardarme demasiado, pero Romanos 8 dice esto, mira, muy, muy categórico esto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, fíjate, antes conoció, el Señor nos conoció. Desde antes que tuviésemos cuerpo, Dios ya nos conocía. Dios ya nos había escogido. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso quiere decir que Dios tiene planes con nosotros. Si tú puedes creer en Cristo, si tú puedes recibir a Cristo, yo quiero decirte, no lo estás escogiendo tú, es Él el que te está escogiendo a ti. El Señor es el que nos escoge. Hay personas que presumen, dice, yo encontré a Cristo, dice, como si Cristo hubiera estado perdido. No, el Señor no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Él siempre ha estado donde siempre ha estado, en el trono. Él siempre ha estado donde siempre se ha necesitado. Y en cualquier momento, sea pandemia, sea situación financiera, sea lo que estés pasando, el Señor está allí en el tiempo perfecto. Él no falla, Él se manifiesta. Y tú lo debes creer, porque lo que le dijo Mardoqueo, dice, ¿quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto aquí? Le dice, porque si tú ahora mismo no actúas, respiro vendrá de otro lado para el pueblo de Israel, porque Dios no iba a dejar a Israel, no iba a dejar que Israel pereciera. Ni lo dejó, ni lo dejará. ¿No? Israel está donde está, y es el Kairos de Dios. Está profetizado.
que Dios los traerá y nunca más nadie los quitará de allí. Israel es un milagro diario de la bendición del Kairos de Dios, ¿verdad? Es el tiempo de Dios, los tiempos están dados, Dios está lidiando con muchos. Creo con todo mi corazón que este tiempo que estamos viviendo es para que el cristiano se despierte. Te va a sorprender lo que te voy a decir, pero por las luchas que hay entre los gobernantes y los problemas y la soberbia, el orgullo con que la gente se maneja, quiero decirte que el impío procederá impíamente. Nosotros los pastores nos ilusionamos, dijimos, ahora sí la gente va a buscar de Dios. Y yo te digo a ti que el impío va a proceder impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, dijo el profeta Daniel. Y este es el tiempo de comprender el tiempo de Dios. Es tiempo de que vuelvas, es tiempo de que te entregues al Señor, es tiempo de que dejes tus redes, es tiempo de que quemes el arado y sigas al Señor. Intentamos muchas cosas en nuestra propia fuerza y nada nos funciona. Entonces hay que decir, Señor, no es en mi tiempo, es en tu tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Esperamos que Dios haya bendecido tu vida, pero quiero no desaprovechar la gran oportunidad. Dios te ha hablado, tú te has conectado, ni siquiera sabías qué iba a pasar aquí, pero Dios te ha hablado y tú estás allí en tu casa. Estás necesitado de Dios y yo te aseguro a ti que hoy Dios tiene un milagro para ti. Si lo puedes creer, recíbelo, porque eso se recibe para que luego se manifieste, ¿verdad? Es por fe. Entonces yo quiero hacer la oración de fe. Puede ser que usted me esté escuchando, nunca se entregó a Cristo, está batallando contra una enfermedad terminal, está batallando contra una situación financiera que usted no sabe cómo va a salir. Pero yo sí quiero decirle, usted va a salir. Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar la respuesta, porque Dios tiene una respuesta para todos sus hijos. Quiero que usted, ahí donde está, humildemente se lo pido, que reciba a Jesús en su corazón o vuelva al Señor. Mire, vuelva al Señor. Tanto prejuicio, tantas luchas, tantas ideas preconcebidas que tenemos de la iglesia, de los pastores, de la religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y si usted considera que usted está perdido, usted necesita salvación. Olvídese de los hombres. Los hombres le van a fallar, pero Jesucristo no falla, porque está determinado por el tiempo, por el Kairos de Dios, que Jesucristo no falla. Amén. Y a Él es que vamos a orar en este momento. Eso repita conmigo y dígale: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento genuinamente de mis pecados. Dile: me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón, Señor, te pido perdón. Restáurame en este momento, Señor Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te recibo como mi suficiente Salvador. Te recibo como el Señor de mi vida, como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Yo estoy seguro que si usted hizo esa oración, mire, a usted le va a cambiar la vida. Le va a pasar lo de Jacob. Dios lo transformó en un príncipe de Dios. Y el sol le salió y su vida fue transformada. En este momento usted puede comunicarse con nosotros. Déjenos saber que oró, déjenos saber que tiene una necesidad de oración. Compártanos su testimonio. El domingo que viene vamos a estar pidiendo testimonios. Quiero que todos los miembros de Cristo Fiel y Verdadero tienen los testimonios guardados ahí de las cosas tremendas que Dios está haciendo. ¿Qué te parece si el domingo ya pedimos testimonio de lo que Dios ha hecho esta noche? Porque yo estoy 100% seguro que Dios ha hecho cosas grandes en esta noche. ¿Qué te parece? Amén, gloria a Dios. Sí, el domingo prepárese, porque vamos a estar pidiendo esos testimonios grandes que Dios va a hacer durante toda la semana o durante todo este tiempo que hemos pasado de crisis. Dios se ha glorificado en su vida. Así que damos gracias a Dios por cada uno de los que nos están viendo. Vamos a recibir ahora mismo la lista de las oraciones que vamos a hacer y de las peticiones. Aquí las tenemos: peticiones de oración. Oren por mi salud, dice Oscar Martínez, en el nombre de Jesús. Vamos a orarnos por Oscarito con mucho gusto. Así es. Por Elizabeth y Jorvin piden oración por Brandon hoy, en el nombre de Jesús. También por familia Ramírez, escuchando desde Masaya, Nicaragua. Les mandamos un saludo. Hermana Vilma, si nos está viendo, la extrañamos.
Sé que se están cuidando por allá. Hoy Sí, estaba claro. oyendo la noticia que dice que el presidente no aparece por ningún lado, pero dicen, bueno, haga como el presidente, se queda en casa, ¿verdad? Y todos están haciendo caso, así que sabemos que están bien. Les mandamos un beso de Masaya, Nicaragua. También por María pide oración por un trabajo para su hijo. Petición de Jason por sabiduría para ser un buen líder en el trabajo y en la casa. Jason desde allá de Canadá, en el nombre de Jesús. Familia Saldaña, la esperanza ha llegado en el Kairos de Dios. Dios nos fortalece, nos ha fortalecido. Amén, amén, Así amén. que Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Vamos Gloria a a Dios orar. por eso, porque debemos esperar buenas noticias, ¿verdad? Aquí ya, gracias a Dios, Dios nos tiene protegidos, cubiertos, ¿verdad? Ahora tenemos que comenzar a ver, para la gente va a ser the new normal, ¿verdad? Para nosotros va a ser el nuevo día que Dios nos va a dar, que va a ser sobrenatural, ¿verdad? Y siento de Dios decirte, créele a Dios, anímate, que cuando uno menos se lo piensa, Dios abre la puerta y vienen las buenas noticias, viene la bendición, amén. Así que estamos contentos por eso. Gloria a Dios, tenemos saludos aquí. Si quieres, oramos por las Sí, peticiones oremos, en el nombre por de Jesús Oscarito y primero. todos ellos. Primero. Oremos todos juntos, familia. Padre, te pedimos por las peticiones que han entrado en esta noche. Glorifícate, Señor. Glorifícate en salud, glorifícate en provisión, Padre Santo, en sabiduría, Padre Santo, como ha pedido Jason, dirección, Padre Santo, para el liderazgo, Dios mío, para poder llevar a cabo todos los trabajos, todo lo que tenemos por delante y el reto que nos estás poniendo, Padre. Declaramos bendición, sanidad, libertad en el nombre de Jesús. Lo creemos en esta noche y recíbelo ahí donde está, recíbelo en el nombre de Jesús, la bendición del Señor. Nos quedamos con ella porque Dios se va a glorificar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.